Y lo que tenemos aquí es precisamente procesos relevantes del desarrollo embrionario. Esta es la versión 2.1 y lo que ustedes estaban viendo, lo que tienen ahorita en SlideShare, la versión 1 punto y cacho. Lo que se muestra en el GIF animado es precisamente un huevo de un anfibio que está sufriendo, después de la fecundación, una serie de divisiones celulares peculiares. 2 células, 4, 8, 16. Y es ad hoc precisamente a lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de algunos procesos que son importantes para el desarrollo embrionario. ¿Qué es el desarrollo embrionario? Bueno, el desarrollo embrionario es el proceso que convierte el estado unicelular de un organismo a otro de mayor nivel de organización, por supuesto, multicelular o pluricelular. Como su plan de estudio es diferente al pasado, ya no estudiamos ni a los hongos ni a las plantas, pero en el reino fungi y en el reino plantae ocurren precisamente estos procesos de desarrollo. En el caso de los hongos, tenemos aquí en el GIF, se está viendo el desarrollo de la estructura que es el cuerpo fructífero, las setas, lo que ustedes creen que es el hongo, que se genera a partir de una red de células alargadas que se llama micelio, que es el cuerpo real del hongo y que es microscópico. En el caso de las plantas, pues comenzamos en una semilla. En la semilla hay un embrión que se desarrolla a partir del cigoto dentro de la flor, y cuando se forma la semilla está en estado embrionario y detiene su desarrollo. Cuando la semilla se coloca en un ambiente húmedo, se hincha la semilla y se activa el reinicio del desarrollo embrionario, que en el caso de las plantas consiste en formar órganos que son las raíces, que aquí no lo vemos, pero vemos el tallo, se forman los tallos, las hojas, todo el cuerpo precisamente de una planta. Estos son procesos de desarrollo embrionario. A veces nomás lo decimos de simplemente desarrollo. El proceso que convierte el estado unicelular de un organismo a otro de mayor nivel de organización. ¿A cuál nivel de organización? Pues dependiendo de la especie. ¿Cuándo surge el desarrollo embrionario? Bueno, hace unos 600 millones de años, cuando en diversos linajes de organismos con ciclos de vida con alternancia de generaciones aparece la multicelularidad. Cuando pasa eso, el hecho de que tengamos dos cuerpos, uno haploide y otro diploide, permitió que al generarse la multicelularidad tuviéramos dos cuerpos multicelulares, uno con un juego de genes y otro con dos juegos de genes. Y claro, los estados unicelulares de la generación haploide y de la generación diploide se convierten en organismos multicelulares a través de lo que ya hemos definido como desarrollo. En este ciclo de vida tenemos el ciclo de vida de un helecho y tienes dos generaciones. La generación haploide, que se genera a partir de una espora producida por meiosis, germina en la tierra húmeda, se desarrolla y forma esta estructura es el gametofito de un helecho, tiene forma de corazón, y este cuerpo, que se llama gametobionte, se llama así porque es el ser que se va a generar los gametos. En una estructura llamada anteridio, los gametos masculinos, y en los arquegonios, los gametos femeninos, el óvulo. Ocurre la singamia y pasamos a la primera célula del estado diploide, del esporobionte, que también se convierte en una estructura multicelular, en este caso de nivel aparato, que se llama, es el helecho que ustedes conocen, con estas frondas. Ese desarrollo lleva a que eventualmente este esporobionte
forme dentro de esporangios, precisamente las esporas por meiosis, y regresamos a la fase haploide. Haploide, diploide. Entonces hay desarrollo cuando convertimos una estructura unicelular en otra estructura multicelular. Se desarrolla la espora en los helechos y se desarrolla el cigoto también en los helechos. Pero eso es en los helechos. ¿Cómo es el ciclo vital en nuestro reino, Animalia? Bueno, en nuestro reino, la reducción del cuerpo haploide, el gametobionte, es máxima. Se reduce exclusivamente a los gametos. El esporobionte alcanza el nivel de organización individuo a través de un complejo y largo desarrollo embrionario. Y esto es como resultado de que los gametos nomás tienen un juego. El gametobionte tiene solo un juego de genes y siempre es más seguro tener 2 juegos de genes. Y claro, ese largo desarrollo embrionario es en suma una suma muy compleja de muchos procesos, entre ellos cerca de 40 ciclos de divisiones mitóticas, procesos de diferenciación, especialización, inducción y desplazamientos, adhesión y reconocimientos celulares distintos, además de la muerte celular programada, que conduce a formar un organismo con más de 200, 300 tipos celulares y un cuerpo con más aproximadamente de 7 por 10 a la 13 células. Este esquema lo dibujé hace mucho tiempo y habla de más de 200 tipos. En la actualidad tenemos evidencia de que tenemos alrededor de 300 tipos celulares. Vamos a hablar de algunos procesos relevantes del desarrollo embrionario. ¿Cuáles son? La mitosis, tanto la normal como la que ocurre durante la segmentación, que hay una diferencia importante. Tenemos la adhesión celular, la motilidad celular, la inducción, la diferenciación y especialización celular, y finalmente la apoptosis o muerte celular programada. Estos procesos los vamos a mencionar la próxima semana cuando veamos cómo se forma el cigoto y cómo se convierte en un recién nacido. ¿Cuáles procesos vamos a mencionar? Y tienen que recordar la mitosis. La mitosis normal ya la estudiamos. Vamos a hablar hoy qué ocurre con la mitosis durante la segmentación, un proceso de desarrollo embrionario. Vamos a hablar qué es la adhesión celular, la motilidad celular, la inducción, la diferenciación y especialización celular y apoptosis. Esto lo tienen que aprender. ¿Qué es la mitosis? Pues en realidad ya lo saben. Es la división celular propia de las células eucarióticas. En los organismos unicelulares implica la reproducción de los mismos. Pero en nosotros, como en todos los organismos multicelulares o pluricelulares, la mitosis participa en el crecimiento del organismo, en la reparación de daños o heridas, o en el reemplazo de las células que van falleciendo durante la vida del organismo. En la mitosis, como saben, tienen una célula normal con 2 juegos de información genética, en este caso 2 cromosomas, uno que proviene de su papá y otro de su mamá, y que ocurre la replicación del ADN de 2 juegos, tienen 4 juegos, y luego de profase, metafase, anafase y telofase, precisamente se reparten copias de los cromosomas originales a 2 células hijas que son diploides igual que la original y son además genéticamente idénticas debido a que solo ocurrió la replicación. Como somos organismos multicelulares y durante el desarrollo nos transformamos en
a partir de una sola célula, para llegar a ser los trillones de células que nos conforman, pues lo que ocurre es que la célula original, el cigoto en nuestro caso, se divide, crece, se divide y se vuelve a dividir, y eso lo podemos resumir en un esquema circular que se llama ciclo celular, que ya lo vimos. Los eventos que ocurren división tras división pueden representarse en un ciclo. De mitosis a mitosis hablamos de todo este periodo que se llama interfase. Es la fase que está entre la primera fase de la mitosis por fase y la última fase de la mitosis. Y entonces la interfase se subdivide en fase G1, fase S y fase G2. La célula crece en fase G1, duplica sus centriolos y replica el ADN en fase S y se prepara para la mitosis en la porción G2 de la interfase. Parte de la preparación es precisamente checar que los cromosomas estén perfectamente duplicados, sin error, y si hay error, pues que se repare, precisamente antes de entrar a la mitosis. Las células madre de nuestro cuerpo son en realidad las únicas células que se dividen en dos células idénticas, son las únicas que en realidad se reproducen. Pero por lo general, no se reproducen las células madre. Las células madre se dividen por mitosis y una de ellas, de las células hijas, sigue estando dentro del ciclo celular, sigue siendo célula madre, y la otra célula hija se sale del ciclo celular pasando a la fase que se llama G0, donde se hace diferente y se especializa en una célula tejido específica de las cientos de tipos que hay de células en nuestro cuerpo. ¿Cómo es el ciclo celular durante la segmentación? Bueno, como veremos la próxima semana, la segmentación es lo primero que ocurre después de la singamia. Y el ciclo celular durante la segmentación es más corto. Durante las primeras divisiones celulares del desarrollo embrionario, las células no crecen. Es decir, la fase G1 de alguna manera no existe. De modo que las células son más pequeñas con cada división. Tenemos una célula que es el cigoto, se divide en dos células, luego esas dos se dividen y son 4, que se vuelven a dividir, son 8, se vuelven a dividir, son 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024 células. Y durante los primeros divisiones celulares que estoy mencionando, las células no son cada vez más pequeñas. De manera que cuando tenemos el blastocisto, tenemos una estructura del mismo tamaño que el cigoto, pero con cientos o miles de células. Esas células se adhieren unas a otras de manera específica. ¿Qué es la adhesión celular? Pues el proceso que consiste en que las células se unen a otras de manera selectiva y específica, sobre todo en los organismos multicelulares, donde también se unen a las proteínas que llenan el espacio extracelular. Nuestras células insertan moléculas de adhesión a su membrana, tejido específicas, de manera que van uniendo célula con otra célula, como señalan las flechas, y también con las proteínas del espacio extracelular. ¿De acuerdo? De manera que esas uniones permiten mantener nuestros tejidos sin que se desgarren. Otras células, no todo el tiempo, pero otras células no están adheridas y que llevan a cabo la motilidad celular. La motilidad de mod, que significa movimiento, e hilidad, que significa capacidad,
es la facultad que tienen algunas células en algún momento de su historia de desplazarse. En este esquema se ve como los procesos que permiten a estas células desplazarse. Durante el desarrollo embrionario ocurren migraciones de células para ocupar posiciones diferentes. Y en el GIF animado se muestra con precisión un cultivo de células donde se están desplazando precisamente sobre la base de la caja de Petri. Entonces, ¿qué están haciendo estas células? Se están moviendo. ¿Qué proceso están realizando? La motilidad. Bueno, otro proceso muy importante que vamos a mencionar en la clase pasada, que viene, es la inducción. La inducción proviene del lexema in, que significa meter, duc, tubo, y sion, proceso. Consiste en instruir la diferenciación de un grupo de células a través de la comunicación parácrina. Entonces, tienen células madre aquí, pero también tienen células que producen mediadores químicos locales, como estas que producen WN2A, o estas células que producen WNT3, no importa el nombre. Lo relevante es que cuando se producen estas sustancias, el gradiente de WN2A induce la actividad de una cascada de encendido y apagado de genes que diferencian las células del epitelio intestinal. Aquí tenemos un pedacito del epitelio intestinal en las microvellosidades del intestino, donde lo que ocurre es que las células madres se dividen para generar las células y que se van moviendo hacia arriba en estas columnas, y de acuerdo a estos gradientes de mensajeros químicos, WNT, BMP, van encendiendo y apagando genes en serie. Las células que tenemos aquí en esta porción no son iguales fisiológicamente. Y entonces, las sustancias mensajeras secretadas difunden desde las células emisoras, organizando espacialmente la diferenciación en función del gradiente de concentración. Eso es la inducción y ocurre de una manera muy extensa durante el desarrollo embrionario y no vamos a estudiarlo en detalle. Solo lo estamos mostrando que esto ocurre, porque para construir un cuerpo como nosotros hay una enorme cantidad de mensajeros químicos diferentes que se sintetizan de manera parácrina para ir construyendo todos nuestros tejidos, nuestros órganos, nuestros aparatos. ¿Ok? Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la diferenciación y especialización celulares? Sus procesos, estas palabras terminan en ción, tienen el lexema de different, que significa distinto. Tienen el lexema spec, de especie, que significa que especialidad. ¿Qué son estos procesos? Pues la diferenciación y la especialización son caras de la misma moneda. Las células leen conjuntos distintos de genes de acuerdo a las señales recibidas y el linaje celular de procedencia, lo cual determina su anatomía, es decir, su forma, y sus capacidades funcionales. Tenemos una célula única aquí, que puede ser el óvulo, o puede ser cualquiera, una célula de su cuerpo, y de acuerdo a las inducciones que recibe, se lee. Las células hijas son genéticamente iguales, pero con las señales se expresan diferentes genes. Esos genes son específicos para neurona, y entonces lo que se construye es una célula, se diferencia en una célula neurona, que se hace diferente y tiene la especialidad de precisamente de procesar mensajes electroquímicos. En el caso de esta célula, se leen genes específicos epiteliales y entonces la célula se hace diferente
y adoptó la forma de una célula epitelial y las capacidades fisiológicas de la célula epitelial, es decir, se especializa en las funciones de estas células. La diferenciación y especialización celulares ocurren simultáneamente. Se transforma la anatomía de la célula y con ello se adquieren habilidades funcionales específicas. ¿Podemos controlar la diferenciación celular? Ahorita podríamos decir que no, apenas un poco. Todavía no sabemos hacerlo, pero en el futuro podríamos curar muchas enfermedades reemplazando las células faltantes o enfermas, incluso creciendo órganos de reemplazo. También podremos salvar muchas vidas de pacientes que esperan el trasplante de órganos vitales y que ahora solamente los podemos obtener de personas recién fallecidas. Es decir, podemos salvar una vida con un trasplante de corazón, pero en realidad es una vida por otra vida. Entonces, en la actualidad, seguimos estudiando, ya sabemos muchas cosas, podemos diferenciar células que obtenemos de la estructura llamada blastocisto, que vamos a estudiar la próxima semana. Estas células totipotenciales, en ciertas condiciones de cultivo, pueden ser diferenciadas en distintos tipos celulares, con capacidades distintas. Las neuronas conducen el impulso nervioso. Las células llamadas adipocitos o células grasas almacenan grasa. Las células musculares se contraen y producen movimiento. Los macrófagos pues vigilan el medio interno y se comen a cualquier germen extraño que invada el medio interno. Vamos a dar solo un ejemplo de diferenciación y especialización, solo para que tengan una noción de lo que es, porque estudiar esto en detalle a veces ni siquiera es de nivel licenciatura, es de nivel posgrado. Voy a poner de ejemplo la epidermis. Ustedes saben que la epidermis de epi, enzima y dermis piel cumple la función de barrera de la piel. La epidermis es un epitelio, epi, encima, telio, tejido, un tejido que está encima de otros. Y es estratificado porque ado quiere decir tener. Strati significa estrato o capa. Es un epitelio que tiene capas. ¿Ven las capas? La capa basal, la capa espinosa, la capa granulosa, la capa córnea. ¿Qué es lo que pasa? En la base de la epidermis tenemos células madre que se dividen formando capas de células. Las células que se quedan pegadas aquí en la base siguen siendo células madre. Y una de sus células hijas forman una nueva capa que va empujando a las capas que aparecieron antes. Conforme se van elevando y alejando del estrato basal, se van diferenciando para cumplir diversas funciones. Las células se van haciendo distintas y tienen diferentes funciones. En el estrato espinoso, las células están fuertemente adheridas para evitar que la piel se desgarre. En el estrato granuloso pierden las estructuras de unión, fabrican lípidos que liberan al espacio intercelular para impermeabilizar la piel. Pero estas células se pueden precisamente separar. Y finalmente, en el estrato córneo, las células ya se suicidaron, ya están muertas estas células, ya están completamente aplanadas y llenas de queratina. Entonces, estas capas de células muertas, bien aplanadas y cubiertas, llenas de queratina, sirven de barrera con el exterior y protegen el interior formado por células vivas. Esta barrera del medio interno respecto al externo se descama. Si no se descamase, tendríamos una enfermedad
donde se forman engrosamientos de la piel terribles. Se descaman porque ya perdieron las estructuras de unión, ya no están adheridas. Y sirven de barrera porque además ya están muertas. Por eso cuando nos rascamos, vemos trazas de las uñas en forma blanquecina, que son precisamente que estamos arrancando las células más externas del estrato córneo. Este proceso de diferenciación ocurre, pero hay otro fenómeno muy importante que es la muerte celular programada. ¿Qué es la muerte celular programada? Es un proceso de destrucción celular autoinfligida que responde a señales de otras células o a estados intracelulares con el objeto de producir la muerte sin dejar despojos que disparen respuestas inflamatorias autoinmunes. El otro nombre de este proceso, que es una sola palabra, es apoptosis. De apo, que significa desde, y pto, que significa caída. La apoptosis es el proceso de caída, es decir, de fallecimiento de las células, de su muerte. Parece paradójico que nuestras células hayan evolucionado un complejo sistema de regulación y de proteínas, cuya finalidad es matar a la propia célula. Sin embargo, la muerte celular programada, la apoptosis, es un fenómeno fundamental para la vida del organismo multicelular. ¿En qué consiste la apoptosis? Bueno, consiste en que señales recibidas ordenando el suicidio o el estrés celular interno de diversos tipos disparan la cascada de muerte. Las células que están en fase G2 con extenso daño del ADN, digamos que tuvieron radiaciones gamma de más, estas células en fase G2, si no pueden reparar su ADN antes de entrar en mitosis, en realidad se suicidan. Se suicidan porque si estas células se dividen por mitosis, entonces lo que va a ocurrir es que van a convertirse en células cancerosas, en células que no van a obedecer las señales de las demás células, se van a dividir con la lógica de un organismo unicelular, que van a evolucionar al tumor metastásico que nos mata. Entonces, a lo largo de la evolución, se generó la selección de este proceso llamado apoptosis. Esa célula que recibe las señales de que debe de suicidarse, activa enzimas que destruyen proteínas y ADN y organelos. Entonces, todos sus componentes celulares se destruyen. El núcleo se condensa, se hace más chiquito y la célula se despega de sus vecinas. Se forman vesículas, estas vesículas, que envuelven los restos celulares, se llaman cuerpos apoptóticos, y que se liberan para ser fagocitadas por las células de nuestro sistema inmune. De manera que ninguna de los cientos de miles de sustancias que hay en una célula toca el medio interno de nuestro cuerpo. El medio interno está protegido de invasión por el sistema inmune. Células del sistema inmune precisamente llevan a cabo la fagocitosis de bacterias y cualquier otro germen. Y también se comen precisamente estos cuerpos apoptóticos. Pero como no hay ningún componente celular en el medio interno, entonces no se dispara una respuesta inmune en contra de componentes del propio cuerpo. Porque cuando eso ocurre, entonces tenemos enfermedades autoinmunes como el reumatismo. Aquí se puso mi abuelito. Es resultado de que se liberaron proteínas o ADN al medio interno y el sistema inmune los reconoce como extraños y lo ataca. Y como ataca el sistema inmune la articulación, la destruye. Se está confundiendo, no hay ningún invasor, pero eso pasa.
¿Todas las células se mueren por apoptosis? No. También existe la muerte por necrosis, de necros muerte, la cual es un evento trágico derivado de daños extremos que implica la rotura, la disolución de la célula y la liberación de miles de sustancias al medio interno, provocando la inflamación, el escado del lado izquierdo. A diferencia de la apoptosis, que destruye los componentes celulares y se fragmenta, pero sin liberar ninguna sustancia al exterior. A veces, eventos extremos de daño en nuestro cuerpo produce esto, y estas sustancias son reconocidas como extrañas, y como son componentes de nuestro cuerpo, se daña nuestro cuerpo. Sí era con letra, pero por horario. ¿Existen tipos distintos de apoptosis? Sí, son muchos. Hay muchos tipos de muerte celular programada que responden a diferentes situaciones de desarrollo de situaciones patológicas como infecciones virales o cáncer. No las vamos a estudiar. Esa es la apoptosis, la necrosis y hay otras. El punto relevante que quiero tratar aquí es que la apoptosis es natural y es buena para el organismo. Cuando ustedes se infectan con un virus, las células infectadas por virus y que los virus se roban la dirección de su maquinaria genética para fabricar más virus, nuestro sistema ordenándole a esas células que se suiciden, que lleven a cabo la apoptosis. Sin embargo, esto nos ayuda, elimina los virus. Pero si el sistema inmune no está balanceado, si funciona como lo que dicen las personas que son de mecha corta, que se alborotan de inmediato, si el sistema inmune reacciona de más, entonces puede producir la muerte. Es exactamente esta la razón por la cual las personas que están muriendo de COVID grave están muriendo porque su sistema inmune está funcionando de más, no está balanceado, está tan fuerte que empieza a ordenarle a todas las células que recubren el interior de los pulmones, donde se lleva el intercambio gaseoso. Estas células del sistema inmune producen órdenes mediante citocinas, es decir, mediadores químicos locales, precisamente por comunicación parácrina, les ordena, suicídate. Y entonces los globos donde las células de neumocitos llevan a cabo el intercambio gaseoso, meten oxígeno y sacan CO2 de su cuerpo, son ordenadas en masa a morirse. Y si ya no tienen células que lleven a cabo el intercambio gaseoso, la persona se muere por falta de oxígeno, aunque tenga oxígeno o aunque esté intubada, debido a que su sistema inmune no está balanceado y está trabajando con más fuerza de la que debe. Lo que dicen ahí que deben de tener un sistema inmune fuerte es falso. Deben tener un sistema inmune balanceado, porque si no, los puede matar. Y bueno, eso es todo de esta práctica, de esta conferencia, y como saben, tengo la intención de inducirles siempre a recordarles que es importante, muy importante, que sepan que el calentamiento global amenaza nuestra existencia, su existencia. Su causa es CO2 producido al quemar combustibles fósiles, y ustedes pueden ayudar a evitar el agravamiento del calentamiento global que ya está ocurriendo, evitando transportando, a ver, por favor, déjenme hablar, evitando transportarse del modo más contaminante y optando por las alternativas más eficientes. Esta gráfica muestra las emisiones de CO2 por pasajero por kilómetro. Claro, la mayor contaminación se genera por volar
o por usar un coche propio. Y claro, se produce menos CO2 si se suben al tren, al metro, y también en los autobuses. Por supuesto, siempre es mejor el tren que los autobuses. Y claro, los autobuses son mucho mejores que los carros personales y que los aviones. Eso es todo, pues.